Hola Kim, hola a ustedes también. Yo soy Meli y el día de hoy les voy a pasar el tea sobre la vez en la que un señor se metió a mi casa. Antes de comenzar, tengo que decir que este es mi último capítulo de la temporada. En la siguiente semana saldrá el último capítulo de Kim y queremos organizar algo juntas para despedir esta primera temporada de Pasa el Tea. Así que estén atentos en nuestras cuentas de Instagram porque queremos hacer una pequeña dinámica. Y pues nada, abajo en la descripción les voy a dejar nuestras cuentas de Instagram para que nos sigan y participen en este último capítulo. Y bueno, si se perdieron el capítulo anterior, Kim nos platicó sobre la vez en la que casi la operan del corazón. Afortunadamente no pasó a mayores, pero fíjense que yo también cuando estaba pequeña tuve unos asuntos del corazón, también me hicieron electrocardiogramas y así. Y es que hasta la fecha me dan unos calambres bien raros en el pecho, pero en los estudios siempre sale que todo está en orden, entonces creo que se trata más que nada de la postura y así. Y bueno, no tiene nada que ver el capítulo anterior con este, pero quería traerles una anécdota intensa para cerrar con broche de oro. Y pues como ya leyeron en el título, el día de hoy les voy a platicar sobre la vez en la que un señor se metió a mi casa. No sabía cómo llamar este capítulo porque obviamente varias personas han entrado a mi casa, pero en este caso fue una especie de invasión. Obviamente este señor entró sin nuestro consentimiento y la verdad sí fue una situación muy fea. Yo me asusté muchísimo. Y pues bueno, no sé qué tanto me vaya a alargar, entonces vayan por su bebida favorita. Yo me estoy tomando un chocomilk frío porque se me antojó. Y pues nada, comencemos con esta anécdota. Y bueno, esta historia sucedió el año pasado, si no mal recuerdo. Y créanme que yo no soy tan creyente del destino y de las casualidades y así, pero hay veces en las que me pregunto por qué las cosas pasan de cierta manera. Hay veces en las que siento que hay una fuerza mayor protegiéndome o algo por el estilo. Y es que desde el comienzo las cosas pasaron de una manera muy particular. Yo recuerdo que era un día aparentemente normal, si no me equivoco era un viernes. Entonces tanto mi hermana como mi papá estaban trabajando y mi mamá desde un día antes me había dicho que era muy probable que cuando yo despertara ella no estuviera porque quería ir a desayunar con una tía mía. Pero es aquí cuando yo me pregunto por qué las cosas pasan de cierta manera. Y es que yo recuerdo que desperté con mucho sueño, entonces yo tenía ganas de volverme a dormir, pero algo en mí, se los juro, algo en mí me decía que no me quedara dormida, que mejor me esperara a que mi mamá regresara. Entonces me mantuve despierta hasta que como a eso de las 12 de mediodía mi mamá llegó con mi tía y pues yo pensé en dormirme finalmente. Así que ya la saludé, me subí aquí a mi cuarto, me acosté en mi cama y me relajé para dormirme. Y en eso escuché que tocaban una ventana, literal estaban tocando una ventana, entonces me quedé muy atenta como tratando de averiguar de dónde venía ese sonido y en eso escucho que cierran una puerta súper fuerte y mi mamá empieza a gritarme que llame a la policía porque se había metido un señor a la casa. Yo para esto me puse súper nerviosa y no sé si ya han llamado a la policía antes, pero en situaciones de emergencia como que tu mente no funciona igual. Se los juro que en mi vida diaria normal me puedo imaginar llamando a la policía sin ningún problema, pero en ese momento todo se me olvidó el número de la policía, estaba marcando un número que ya no se utiliza aquí. No sé cómo, pero marqué a la policía y ya les expliqué que se había metido un señor a mi casa. El policía me estaba preguntando que lo describiera, pero yo le decía que yo estaba en un segundo piso y que yo no lo podía ver, pero que mi mamá y mi tía sí lo estaban viendo, que el señor no se quería salir. Mientras yo estaba en la llamada, escuchaba cómo mi mamá y mi tía le gritaban como sálgase, sálgase y sálgase. La verdad fue una situación de mucho pánico, de mucho estrés por los gritos, por el miedo de no saber qué va a pasar. No, de verdad fue una situación muy fea. Entonces el policía me dijo que no le colgara,
Pero como yo no confío tanto en la policía, lo que hice fue escribirle a mis amigos que si podían también llamaran a la policía. Y les juro que mis manos dejaron de funcionar, era como gelatina, no podía escribir palabras, mis manos estaban así. Entonces, como pude escribir palabras como policía, mi casa, rápido, tanto mis amigos como mi familia que recibió esos mensajes sí supo reaccionar, pero muchos me pedían mi dirección, entonces les tuve que mandar audios. Estaba súper asustada, entonces sí los asusté mucho también, pero la verdad es que yo no sabía el grado de la situación ni nada, y para esto mi mamá seguía gritando que llamara a la policía. Yo le gritaba que ya le había marcado, que ya le había avisado a más personas y así. También recuerdo que le marqué a mi novio llorando, estaba muy asustada, pero bueno, pasaron muchas cosas más en todo este tiempo, y es que supuestamente vivo en una zona segura, donde hay guardias que están en sus motos o en sus carros dando vueltas por las calles y así. Entonces mi mamá le dijo a mi tía que ella se quedara abajo vigilando al señor, mientras mi mamá pedía ayuda a uno de los guardias. Entonces mi mamá subió conmigo, nos asomamos por la ventana y vimos que estaba afuera de nuestra casa el carro del guardia de aquí del fraccionamiento. Entonces cuando abrimos la ventana yo me doy cuenta que el señor está acostado con la boca abierta. Yo pensé, la verdad, que el señor estaba muerto, porque yo estaba tan asustada con toda esta situación que yo me imaginé mil cosas. Yo me imaginé que algo le habían hecho al guardia para meterse a mi casa a robar o algo por el estilo, pero en eso mi mamá empieza a gritarle como loca de que señor, ayúdenos, llama a la policía, se metió un señor, ayúdenos y así. Y les juro que no es broma, el guardia se despertó, estaba dormido obviamente, súper lento, nos volteó a ver, abrió la puerta bien lento, caminó, se quedó parado viéndonos gritarle y hacerle señas, y de repente se regresó a su carro, se metió, cerró la puerta y no hizo absolutamente nada. Para este momento mi mamá y yo nos volteamos a ver como de ¿qué pasó? No está haciendo nada, o sea, ¿qué está pasando? Entonces mi mamá baja con mi tía y mi tía se súper enoja, entonces vuelve a asomarse por la ventana a gritarle mil cosas al guardia de ¿qué le pasa? Le estamos pidiendo ayuda, llama a la policía, hay un señor, no va a hacer nada. Y bueno, como siempre, antes de que llegara la policía, llegaron vecinos, familiares y así. Afortunadamente tenemos un vecino que es policía y fue la primera persona que llegó. Entonces nos decía que le abriéramos la puerta para que pudiera ingresar, pero para este momento, porque mi tía y mamá se habían subido al segundo piso, perdimos de vista al señor, entonces no sabíamos en dónde estaba. Entonces le decíamos a nuestro vecino que nos daba miedo abrirle la puerta porque pensábamos que este señor estaba en el patio escondido o algo por el estilo. Y para esto mi mamá y mi tía como que se asoman por las ventanas y dicen como de no, ya no está, de seguro vio la manera de escalar las paredes y salirse. Pero a mí se me hizo muy raro. Entonces mientras mi tía y mi mamá le abrían la puerta a nuestro vecino policía, a mí se me ocurrió asomarme por la puerta del patio y me di cuenta que el señor estaba escondido como de tal manera en que realmente no se podía ver a menos de que te asomaras como al mismo nivel. Corro y les digo que el señor ahí está atrás en el patio y bueno, en eso ya entra nuestro vecino policía, ya llega la patrulla de la policía y así, y pues ya se ponen a hablar con el señor. Y la verdad es que pasaron un montón de cosas bastante raras que nos hizo cuestionarnos la intención de este señor. Y es que no se veía fuera de sus 5 sentidos, se veía como una persona completamente cuerda. Y la razón por la que este señor había tocado la ventana es para disculparse de haberse metido a nuestra casa. La verdad es que todo estuvo muy raro. Cuando le preguntaron por qué se había metido aquí a la casa, dijo que lo venían persiguiendo y que se le ocurrió esconderse aquí, lo cual se me hace algo fuera de lugar, se me hace algo muy tonto.
Y para empezar es muy difícil saltarse la barda de mi casa porque es muy alta. De hecho, nos dimos cuenta que este señor se había lastimado la rodilla por la altura de la que saltó. También pasó que cuando mi mamá empezó a gritar que llamáramos a la policía y así, el señor les empezó a decir que por favor no llamaran a la policía, que lo acababan de soltar y que no quería que se lo volvieran a llevar. La verdad es que nunca supimos con exactitud cuáles eran las intenciones de este señor, pero cuando lo revisó la policía sí encontraron que tenía una navaja. Entonces la verdad es que nunca se sabe y no podemos confiar en nadie. Tanto a mi mamá como a mi tía nos contaron que les dio mucha lástima a este señor porque como que realmente no tenía intención de meterse a robar. Lo que nosotros pensamos es que probablemente sí lo venían persiguiendo y no sé en qué cabeza cabe, pero se le hizo fácil meterse a nuestra casa. Pero la verdad les digo, nunca se sabe. Tal vez pensó que la casa estaba vacía, tal vez se asustó al vernos tan asustadas. No sabemos exactamente cuáles eran sus intenciones, pero pues ya se llevaron al señor y me acuerdo muy bien que antes de subirse a la patrulla el señor le dijo a mi mamá que lo perdonara y que no había sido su intención asustarnos. Les digo, yo soy una persona muy empática, me causó mucha tristeza escuchar eso. Pero es que no podemos confiar en nadie y menos en una persona que se está metiendo a tu casa sin tu consentimiento, obviamente, ¿saben? Por más lástima que me dé, hicimos lo correcto con llamar a la policía, obviamente. Y recuerdan que el guardia no nos quiso ayudar, pues para este momento, cuando los vecinos vieron que estaba la patrulla fuera de nuestra casa, se empezaron a acercar y así. Y mi mamá les dijo que estaba muy enojada con el guardia porque no nos quiso ayudar. Y una vecina nos dijo que los guardias saben bien qué casas o qué familias pagan la cuota de seguridad, la cual nosotros no estábamos pagando porque no era la primera vez en la que ocurría un robo tanto de casa o de carros o así. Entonces no se nos hacía justo pagar el servicio de seguridad si era pésimo. Entonces, como no pagábamos ese servicio, el guardia sabía que nosotros pues no cooperábamos en eso y no nos quiso ayudar, lo cual se nos hizo algo súper inhumano porque podría entender que el guardia no tiene la responsabilidad de estar cuidando nuestra casa y así, pero le estábamos pidiendo a gritos ayuda, le estábamos pidiendo que por favor llamara a la policía y ni siquiera nos pudo ayudar con eso. Imagínense que hubiera sido una situación más fea en donde este señor tuviera otras intenciones y que el guardia no nos hubiera querido ayudar. O sea, imagínense el grado de... No, de verdad yo estoy muy sorprendida todavía con eso. Y bueno, después de esta situación, sí puedo decir que me ocasionó un pequeño trauma porque por alguna razón yo siempre escuchaba que alguien tocaba la ventana y me asustaba un montón. Los siguientes días sí fueron muy difíciles para mí porque no podía dormir, estaba muy alerta ante cualquier sonido que yo escuchara. Y bueno, creo que así termina la anécdota de la vez en la que un señor se metió a mi casa. Como les digo, no tengo miedo de quedarme sola a pesar de haber vivido eso. Siento que sí fue una situación muy particular y muy específica, pero sí tengo todavía ligeros triggers cuando escucho sonidos extraños y así, pero creo que es algo normal y creo que con el paso del tiempo lo voy a ir olvidando. Y pues bueno, espero que jamás les pase algo por el estilo, pero si han vivido algo como esto, escríbanlo en los comentarios. Y Kim, ahora es tu turno de pasar el tea.